La palabra de Dios para nuestras vidas en este día dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, una planta, ¿ya? La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos otros animales. Amén. Así termina el libro de Jonás. Le voy a pedir al hermano Alex si puede levantar, por favor, una oración de iluminación. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos, Señor, delante de tu palabra. Amén. Es el momento, Señor, donde nosotros oímos, Señor, tu voz. Gracias, Señor, porque has dispuesto a tus siervos, Señor, frente a esta palabra. Te rogamos que le des gracia, sabiduría, le des, Señor, las palabras necesarias que necesitamos, Señor, para que de esta porción nosotros podamos ser bendecidos, que de esta porción de este libro nosotros podamos ser, podamos llenar nuestra vida, Señor, y podamos sentirnos identificados. De hecho ya lo hacemos, Señor, nos identificamos mucho con el personaje, pero, Señor, guía, Señor, a tu siervo. Llénalo de gracia y de entendimiento y pon en nosotros, Señor, un corazón dócil, un corazón sensible a tu voz. Podamos ser tierra fértil, Señor, a la semilla de tu palabra. Rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, luego de 8 sermones hemos llegado al final del libro de Jonás. Y el final es un final abierto, porque es un final con suspenso, con 3 puntos suspensivos, que además termina con una pregunta que no se responde. Y ustedes recordarán que los primeros 2 capítulos de Jonás trataron acerca de la comisión de Dios que llevó a Jonás: anda a Nínive y predica. ¿Y qué hizo Jonás? Primeros 2 capítulos: huyó de Dios. Fue para otro lado, pasó lo que todos ya conocemos, finalmente terminó en el fondo del mar, Dios lo rescata, vuelve a salir a tierra y la segunda sección del libro, capítulos 3 y 4, Dios le vuelve a dar la misma comisión por segunda vez, y Jonás esta vez sí obedece a Dios y va a Nínive. Y si el libro terminara en el capítulo 3,
nosotros diríamos, wow, Jonás, obediente y además poderoso, exitoso en su predicación, tremendo. No obstante, está el capítulo 4 que narra este encuentro entre Dios y Jonás y cómo Jonás reacciona delante de la conversión y el arrepentimiento de los ninivitas. Recordemos que los ninivitas eran gente muy mala y cruel. Y Jonás termina el libro enojándose mucho porque Dios recibe en misericordia y perdona a los ninivitas. ¿Recuerdan la predicación de Jonás? Era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En cambio, Dios, al ver que se arrepintieron, no envía su castigo y los perdona, ¿cierto? Y entonces Jonás se enoja. ¿Qué nos apunta esto? Que en ambas secciones del libro, Jonás está lejos de Dios. Uno puede estar lejos de Dios siendo un desobediente abierto a Dios, pero también uno puede estar alejado de Dios siendo un obediente amargado, ¿o no? Porque él no está en esa conexión con Dios. El corazón de Jonás es distinto al corazón de Dios. Eso es lo que nos muestra principalmente el capítulo 4. El gran abismo que hay entre Dios y Jonás. Tienen motivaciones muy diferentes. Entonces, nosotros, hermanos, podemos estar lejos de Dios incluso dentro de las iglesias. Incluso siendo moral y externamente obedientes a Dios. No vengo a la iglesia, no leo mi Biblia, no hago esto, aquello. No como los que están afuera, ¿cierto? No como aquellos que nunca han tenido ni una pizca de remordimiento de lo que hacen. No, yo voy a la iglesia. Podemos estar lejos de Dios tanto si somos abiertamente desobedientes como si somos obedientes amargados. ¿Cómo fue? Descubriremos en este capítulo la perversidad, el egoísmo de Jonás, pero también viajaremos a través del corazón de Dios. A través de saber y de conocer cómo es Dios. En Jonás nosotros veremos un espejo de cómo somos nosotros. Pero también este pasaje revela cómo es Dios. Esa es la gran esperanza para nosotros. Que nosotros veamos, comprendamos al Señor y hay un cambio en nuestra vida. ¿Habrá Jonás cambiado? ¿Se sabe si cambió o no? El libro no deja registro. ¿Pero quién escribió el libro? Jonás escribió el libro. Entonces Jonás escribió acerca de sus propios errores. Eso ya nos dice algo, ¿no? De que Jonás comprendió la lección. Así que este sermón básicamente está dividido en dos partes. Primero vamos a ver el enojo de Jonás y sus causas, por qué razón él se enoja tanto. Y lo segundo que vamos a ver es la enseñanza de Dios hacia Jonás de su compasión. El último versículo dice, y no tendré yo piedad, que es un sinónimo de compasión, pero la palabra ahí es la misma que se utiliza en el versículo anterior, cuando le dice, tuviste tú lástima. Esa palabra lástima es la misma que se utiliza para el siguiente versículo como piedad. Así que podría ser traducida como que Dios tiene lástima de las personas. Por lo tanto, el título de este sermón es La lástima divina. Y yo le decía a mi esposa esta mañana el título del sermón y ella se escandalizaba porque me decía, ¿cómo Dios va a tener lástima? Y algo que realmente nos desconcierta, pero vamos a ir descubriendo de a poco cómo esto es realmente un martillo para nuestro orgullo y un martillo también para nuestras propias idolatrías. Bueno, entonces hemos dicho que en el capítulo anterior Nínive, ¿cierto? Estos asirios crueles, malvados,
escuchan la predicación de Jonás y se convierte toda la ciudad. 120.000 personas, desde el rey hasta el más chico, se arrepienten de toda su violencia y se vuelven a Dios. Y la conversión de Nínive deja chica cualquier otro tipo de conversión que nosotros tengamos registro en la historia. Nunca tanta multitud de gente se ha convertido en un solo evento. En ningún punto de la historia. Este es el mayor evangelismo de toda la historia. Y nosotros los predicadores, los que anunciamos la palabra, nosotros sudamos, estudiamos la Biblia y predicamos a veces tratamos de hacerlo con mucha pasión para que la gente se convierta, pues si ese es el fin de la cosa. El objetivo de la predicación es la salvación de la gente. La vocación que reciben los predicadores es ir a salvar a las personas. Obviamente nosotros no las salvamos, la salva la palabra a través del poder del Espíritu Santo, es Dios quien la salva. Pero los mensajeros, finalmente, ese es el objetivo de nuestra profesión. Así como el objetivo de un médico es sanar gente, el objetivo de un abogado es defender personas. ¿Ah? Y eso es lo que ellos buscan. Y mientras más personas sanas el médico tiene, está más contento, ¿no? Si eso es lo que él busca. Y así los predicadores también, ¿qué es lo que nosotros queremos? Yo quisiera que esta iglesia estuviera llena y luego del sermón cayeran todos de rodillas, arrepintiéndose y llorando, entregándole su vida al Señor. Y eso es lo que nosotros queremos. Pero Jonás ve a toda esta multitud caer de rodillas y se enoja. En lugar de alegrarse, él dice, yo no quiero que pase esto. Y se enoja contra el Señor y se frustra por el éxito de su predicación. Es contradictorio. Es como que a un médico se le mueran todos los enfermos, sane a todos los enfermos y diga, qué lata, ¿por qué se sanaron? Si por algo le diste el remedio. ¿Entienden? Pero Jonás está muy enojado, está muy frustrado porque se arrepintieron, se convirtieron y Dios los alcanzó. Y es muy gráfico cómo Jonás describe su enojo. El versículo 1 dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Literalmente en el idioma original dice que fue malo para Jonás como un gran mal. Fue algo, la peor pesadilla ocurrió. Y la palabra que traduce acá como enojo se deriva de una palabra en hebreo que significa incendio. Es muy gráfica como se describe en el idioma. O sea, Jonás está hecho fuego. No es un enojo ligero, es un gran enojo, está enfurecido. O sea, realmente llegó hasta acá y reventó, está reventando en este momento Jonás. Yo me lo imagino rojo, así como le salen los humos por la oreja. Muy enojado, muy enojado. Y está enojado contra el Señor. ¿Has conocido personas enojonas? Tal vez esta mañana al mirarse al espejo, ¿cierto? El enojo es una respuesta negativa ante un mal percibido. Cuando nosotros vemos que algo está mal o percibimos algún daño o algo que no nos parece, respondemos negativamente ante ese mal percibido. Nos iramos cuando ocurren cosas que no nos gustan, claramente. El enojo está muy relacionado a las circunstancias. La circunstancia no va como yo querría que fuera, entonces me enojo. La ira se causa por no poder alcanzar metas orgullosas o egoístas y está directamente relacionada con la insatisfacción. Porque no se está cumpliendo algo que yo quiero, o no me están tratando de la forma que yo creo que me merezco, entonces respondo negativamente a eso en enojo. Y como yo les decía anteriormente, el enojo se puede expresar de varias formas.
tiene expresiones externas, pero no se engañen, también tiene expresiones internas. No significa que no estoy enojado si no grito. Las expresiones externas que podemos tener como molestia o disgusto, cuando desahogamos nuestra ira dando rienda suelta a nuestro enojo, son, por ejemplo, alzar la voz, comenzar a gritar, botar cosas al piso, decir malas palabras, reprender a alguien, atacar a alguien o incluso llegar a golpear. Llegar a golpear a la persona que me está ofendiendo o llegar a golpear alguna cosa, ¿no? Para descargar, ¿cierto?, toda mi rabia, mi frustración. Esas son expresiones externas de desahogo de ira. Pero también hay expresiones internas. El fuego lento. El que no explota al tiro, pero que se va juntando. Se ríe nomás. Sí. Por ejemplo, cerrarse y estar malhumorado. Quedarse irritable. Mirar con furia. Resoplar, respirar fuerte. Ignorar. Tal vez no voy a gritar, no te voy a insultar, pero sí cuando me diga algo voy a poner el ojo en blanco, ¿no? Entonces, el enojo tiene varias expresiones, pero la Biblia nos muestra que el enojo pecaminoso es una obra de la carne. Es algo que viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es una falta de autocontrol y es una falta de paciencia. ¿Cómo Jonás expresa su enojo? En una oración contra Dios, en una queja. Él se queja contra Dios. Él acusa a Dios de ser excesivamente misericordioso. Te pasaste de la raya con esto. O sea, ya está bien que sea misericordioso, pero perdonar a Nínive, Señor, y 120,000 personas, no te creo. O sea, te pasaste literalmente de la raya. ¿Y dónde está tu justicia? ¿Y dónde está tu ira? Y acabo de predicar que en 40, ¿cómo voy a quedar yo como profeta? Hay en Jonás una queja, una acusación, una autojustificación de Dios. Le dice, como leemos en el versículo 2, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Se está justificando. Se está justificando. Por eso yo huí en primer lugar, porque yo sabía que tú eres Dios compasivo, piadoso, grande en misericordia, lento para la ira, y por eso yo no te quise hacer caso en primer lugar, porque sabía que los podías perdonar. Pero los perdonaste y esto te pasaste de la raya, por Señor. ¿Dónde está tu justicia? Entonces está acusando a Dios de ser excesivamente misericordioso. Mientras Dios se aparta de su ira, Jonás se enciende en ira. El último versículo dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y el versículo 1 dice, y Jonás se apesadumbró en extremo. Mientras Dios se aparta de su ira contra Nínive, Jonás se enciende en ira. Totalmente disparejo, totalmente contrastado. Como Dios actúa y como Jonás actúa. Ahora, el pasaje nos dice que Jonás está tan enojado contra Dios y nos dice que la causa de ese enojo es la gracia de Dios, la misericordia de Dios hacia los ninivitas, ¿cierto? Ahora, la pregunta de fondo, tenemos que mirar un poco más debajo de la superficie, es ¿por qué esto le molesta tanto a Jonás? ¿Por qué le molesta tanto que Dios perdone a 120,000 personas? Hay dos razones principales para esto. La primera de ellas tiene que ver con una superioridad moral de Jonás. O sea, Jonás no soporta la gracia de Dios hacia los paganos debido a que él piensa de que ellos no la merecen. Pero ¿qué esconde ese pensamiento? Ellos no merecen ser tratados así. Eso esconde, yo sí merezco ser tratado así.
Entonces yo soy superior a ellos. Y como yo soy superior, tú me tienes que tratar a mí de una forma y a ellos de otra porque yo soy superior. Jonás considera a estas personas como despreciables, basura del mundo que deben ser aniquiladas y destruidas en un segundo. Pero como he dicho, detrás de la cortina esconde este desprecio hacia otros, esconde un alto aprecio por sí mismo y por quien eres. Jonás cree que es merecedor del amor de Dios y que los ninivitas no son merecedores del amor de Dios. Pero no puede recordar, Jonás, ni siquiera recordar, que hace un par de días él fue totalmente desobediente a Dios. Y de que él terminó en el fondo del mar por su desobediencia. Y de que Dios lo tomó ahí en el fondo. Porque si Dios le hubiera dado conforme a su justicia a Jonás, Jonás no sale de ahí. Si la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios toma a Jonás, lo rescata a través de este gran pez, ¿cierto? Y Jonás sale y recibe una nueva oportunidad. ¿Jonás merecía una nueva oportunidad? No, pero Dios se la da. Pero está tan ciego a su circunstancia que ni siquiera puede recordar su misericordia. Mira a estos paganos todo lo que han hecho y tú los perdonas, o en palabras del hijo mayor, como leyó el hermano en el pasaje que leímos. ¿Cómo actúa el hijo mayor? Actúa de la misma forma que Jonás. Le dice: cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo y hace fiesta. Jonás le está diciendo lo mismo a Dios. Mira estos paganos lo que han hecho. Han malgastado toda su vida, violentos, crueles, y cuando vienen y se arrepienten, y solamente por convertirse de su corazón y clamar hacia ti, ¿tú los recibes? ¿Por qué los recibes? No deberías hacerlo. El enojo de Jonás está unido a su orgullo. Porque estas dos cosas son inseparables. Son dos hermanos que nunca se separan. El enojo y el orgullo. Donde está uno, vive también el otro. Porque Jonás desprecia a los ninivitas porque él tiene un alto aprecio por sí mismo y un alto aprecio por el pueblo de Israel. Entonces, cada vez que hay un desprecio hacia otros, desde nuestra parte nosotros tenemos que ir más allá de la superficie y pensar: ¿por qué yo desprecio tanto a esta persona? ¿Será tal vez porque yo me considero que soy mejor, superior a ella? ¿Recuerdan a los fariseos? Famosos los fariseos. Los fariseos criticaban a Jesús porque se juntaba y recibía a gente despreciable. Rameras, publicanos, gente, la basura de la sociedad comía en la mesa con Jesús. Y los fariseos estaban tan embebidos de su bondad y de su autojusticia que ellos no podían tolerar que un maestro de Israel enseñara a ese tipo de gente. Pues Jesús le decía: las rameras y los publicanos van adelante de usted al reino de Dios. Y los fariseos tenían gran enojo contra Jesús porque lo envidiaban. Pero ahí ustedes ven que el enojo, al final, ¿qué hacen los fariseos con Jesús a propósito? ¿Cómo termina la historia?
Lo matan, ¿cierto, hermano Nivel? Lo crucifican. ¿Pero ustedes creen que eso fue un acto espontáneo que pasó ahí? Ellos cultivaron un enojo y una ira tremenda hacia Jesús. Ellos planificaron matarlo porque lo odiaban. ¿Y por qué lo odiaban? Porque ellos se creían superiores. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo el enojo con el orgullo están unidos. Están unidos. Pero este mal, mis queridos hermanos, el mal del orgullo y del enojo, es más antiguo que los fariseos y es más antiguo que Jonás. Vive debajo de nuestra piel. Todos nosotros tenemos un Jonás adentro. Todos nosotros somos fariseos en rehabilitación. Porque todos hemos sido mordidos por el veneno del orgullo desde el principio. Esa fue la trampa del principio, caímos en esa trampa y ahora tenemos que lidiar con ese veneno todos los días de nuestra vida. El orgullo es la epidemia más antigua que existe, hermano. Todos nosotros hemos caído en la trampa de la crítica y la superioridad moral, del enojo y de la ira. Y todos nos hemos jactado, aunque sea implícitamente, de que somos mejores que otros. ¿Por qué cagüineamos de otra gente? ¿Por qué las redes sociales abundan en críticas despiadadas? ¿Por qué cuando pierde un equipo de fútbol o de política en una elección, los que ganan se burlan? Mire qué clase de estúpido vota por eso. Son todos unos ignorantes, no como yo, ¿cierto? Que soy tan inteligente y tan sabio. Esto vive en nosotros. Porque nosotros somos orgullosos por naturaleza. Y somos enojones por naturaleza. ¿Recuerdan la oración del fariseo? Incluso nosotros podemos llegar a orar en la iglesia de esta forma. Gracias, Señor, porque yo siempre vengo a la iglesia los domingos. Gracias porque la hora del diezmo, hoy doy todo lo que traje en el bolsillo. Gracias porque yo leo mi Biblia de lunes a sábado. Gracias porque oro todos los días por lo menos media hora. No como el hermanito tanto, ¿cierto? Que viene 2 veces al mes. No como el hermanito tanto, ¿cierto? Que no reacciona a las publicaciones de YouTube. Yo no soy como ese, ¿no? Yo soy. ¿Así oraba el fariseo? ¿Qué es eso? Es autojusticia. Es bondad. Es confiar en mí mismo. Y es a la vez ser ciego a que realmente soy un necesitado de la gracia. Fíjense que Jonás hace unos días nomás había estado en el fondo del mar. Y ahora sale, predica, la gente se convierte y de nuevo él está luchando en contra de su orgullo, de su autojusticia. Noten interesantemente que en la oración de Jonás, ¿cuántas veces se repite la palabra yo o me? Yo les voy a decir cuántas veces se repite. Yo decía, yo sabía, quítame la vida. Mejor me es la muerte que la vida. ¿De quién se trata su oración? Está todo el rato como un yo, como le dice el burro a Shrek, ¿cierto? Siempre yo. Está preocupado constantemente solamente de lo que le pasa a él. Su oración no se enfoca en Dios, ni se enfoca en los demás.
Solamente se enfoca en que él está muy enojado, en que está muy indignado, en que él ahora quiere, por tanto, que ya no quiere seguir viviendo. Las personas, hermanos, que luchan con la depresión, la autocompasión, es que nadie, la autocompasión es la otra cara del orgullo, es que nadie me ama, es que yo siempre, es que yo hago todo esto y nadie me entiende. ¿De qué se trata toda su... Hay un amor excesivo por uno mismo. Como les digo, esto vive debajo de nuestra piel. Jonás no tuvo ninguna lástima de los ninivitas, pero tenía una gran lástima de sí mismo. Y muchas veces también nosotros no tenemos ni una pizca de lástima hacia los demás. Y nuestra vida gira solamente en torno a nuestros propios intereses y a nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos con las personas que son diferentes a nosotros? Que son tal vez de otro partido político, o tal vez que son de otro nivel social, o tal vez que son de otro nivel educacional o intelectual. ¿Cómo tratamos a la gente en nuestro trabajo que está bajo nosotros? ¿Cómo tratamos a la señora, por ejemplo, la señora del aseo? Muchas veces nosotros despreciamos mucho. Y la causa de eso es que nosotros creemos que somos mejores. Es lo mismo que le pasa a Jonás. ¿Y qué hablar de nuestros potenciales enemigos? Los que nos hieren, los que nos hacen daño, los que buscan nuestro mal. ¿Cómo es en el cristianismo? ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de eso? ¿Qué nos enseñó acerca de cómo debemos tratar a los que nos dañan? Él dice en Mateo 5, él dice, a los que te persigan, ora por ellos. Al que te haga daño, devuélvele el bien. Al que te maldiga, bendícelo. El mundo al revés. Pero nosotros, natural e instintivamente, siempre si nos hacen un mal, ¿qué hacemos? Tenemos que responder. Respondemos a ese mal con venganza, con... Y si tú me hiciste daño, ojo por ojo. ¿Cierto? Pero esta palabra en especial nos llama a arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra autojusticia, de nuestro desprecio a otros, de nuestros insultos y de nuestros enojos. La Escritura dice, desecha el enojo y la ira. Desecha. No te incites en manera alguna a hacerlo mal. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice, y esto digo a cada uno que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino piense de sí con cordura. No se infle el pecho, en otras palabras. No se crea usted mejor o superior al resto. Porque eso nos va a alejar de Dios. Jonás está lejos de Dios porque es un orgulloso. Dios mira de lejos a los soberbios. Primera causa, superioridad moral, pero eso no es la única causa de su enojo. Yo creo que la causa más importante de su enojo tiene que ver con su identidad. Y nosotros yo ya les hablé de esto en un sermón anterior, que Jonás construye su identidad a partir de ¿qué? ¿Se acuerdan? De su nacionalidad, de su raza.
Y él está tan enojado contra Dios por tener misericordia de los ninivitas, porque los ninivitas representan una amenaza para Israel. Jonás es la definición misma de racista y xenófobo. Él odia a los ninivitas porque los ninivitas no son israelitas. Y si Dios los perdona, entonces ellos pueden tener la oportunidad de destruirlos. Tal es la molestia de Jonás que cae en una depresión. Y él le dice al Señor, ya no quiero seguir viviendo. Mátame ahora aquí mismo. Ya, no soporto que esto pase, así que, por favor, quítame de la tierra. Él tiene deseos de morir. Deseos de que su vida no continúe. Le está diciendo a Dios, si esto es lo que va a pasar, entonces no tengo deseos de seguir adelante. La peor pesadilla de Jonás se ha cumplido. Timothy Keller escribió acerca de esto y escribió en estas palabras. Jonás está diciendo a Dios, no te serviré si no me das X. Y muchas veces nosotros, hay muchas personas que dicen a Dios, sí, te voy a servir, pero solamente si X ocurre. Si nosotros estamos dispuestos a comprometer nuestra relación con Dios por una X, esa X entonces es lo que realmente es nuestro Dios. Para Jonás era la seguridad de su raza. Entonces, si Israel no puede estar seguro, no quiero seguir adelante. Mátame aquí. Esa es su peor pesadilla. Entonces, el interés de Israel está sobre su compromiso con Dios y la salvación de los perdidos. Lo que sea nuestra prioridad, lo que sea nuestra X, aquello que si perdiéramos sería nuestra peor pesadilla y la destrucción misma de nuestra identidad, entonces eso y no Dios es nuestro verdadero Dios. Yo ya hablé de esto en el sermón ¿Quién eres? Recuerda cuando hablamos de la identidad. No voy a profundizar mucho más en esto, pero a quien nosotros le rendimos verdadera lealtad y sin lo cual no podríamos seguir, eso es lo que realmente adoramos. Puede ser dinero, hijos, trabajo, familia, carrera, cosas materiales, nuestra nación, literalmente puede ser cualquier cosa que nosotros pongamos sobre Dios y que si Dios llegara en alguna forma a tocar o a quitarnos, decimos ya no quiero seguir, hasta aquí no más llego, mejor quítame la vida. Si nosotros llegamos a reaccionar de esa forma, significa que tenemos idolatrías en el corazón. Hay algo que amamos más que a Dios. Pero yo ya hablé de esto. 1 hora. Así que si quieren profundizar en esto, vayan al sermón ¿Quién eres? Que está ahí en YouTube. No voy a profundizar más en esto. Así que 2 cosas son la causa de el enojo y la furia de Jonás. 1, su superioridad moral. 2, su idolatría extrema. Así que en nuestras vidas nosotros también podemos ver y tenemos que escudriñar nuestros enojos. Es más fácil llegar del fruto a la raíz que de la raíz al fruto. El fruto es el enojo. Entonces tienes que pensar, ¿contra quién me he enojado? Y tienes que hacerte esta pregunta, ¿por qué me enojé? ¿Cuál es la razón por la cual me enojé? ¿Cuál es la causa de ese enojo? Entonces cuando tú escudriñes tu vida y escudriñes tus enojos, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que quiero y no estoy obteniendo? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Cómo yo no me enojaría en esta situación? Y entonces ahí nosotros encontraremos 1, nuestro orgullo, encontraremos muchos ídolos en secreto. Es lo mismo que le pasa a Jonás.
Las causas de su enojo son su orgullo y su idolatría. Las causas de nuestro enojo son orgullo e idolatría. Y bueno, Jonás, en este enojo, en esta ira que él siente, sale de la ciudad, dice que acampa al este, ¿cierto? Al oriente, al oeste, y se hizo una enramada, se hizo una carpita afuera. Interesante esto porque dice hasta ver qué acontecería con la ciudad. O sea, él guardó la esperanza de que Dios aún destruyera la ciudad. O sea, él realmente deseaba ver arder a esa persona. Él lo quería, lo anhelaba con todo su corazón. Pero fíjense cuán incongruente es esto. Él quiere que Dios cambie, pero él no está dispuesto a cambiar. Ojalá que Dios cambie y los destruya, en lugar de yo cambiar y arrepentirme de mi enojo, de mi orgullo, de mi idolatría. Que Dios cambie, pero que yo no voy a cambiar. Yo soy así, así nací, así me muero. Bueno, ya vimos entonces el enojo y sus causas. Ya definimos lo que es enojo, las expresiones del enojo y las raíces del enojo. Orgullo, idolatría. Ahora la segunda parte del pasaje va a tornar desde Jonás hacia Dios. Y ahora que ya hemos visto cómo somos nosotros en el espejo de Jonás, ahora Dios nos va a mostrar quién es Él. ¿Quieren ver cómo es Dios? Es muy diferente de nosotros. Ahora lo vamos a ver. Y Jonás, Dios va a enseñar a Jonás y le va a hacer una lección práctica para mostrarle primero quién es Él y también para mostrarle quién es Dios. ¿Cuán grande es la paciencia de Dios con Jonás? Nosotros vemos el libro y vemos a alguien abiertamente desobediente y que cuando obedece amargado y enojado. Pero Dios aún quiere tratar con él. Y ahora Dios lo va a llevar de la mano y le va a enseñar así como que le enseña a un niño a través de figuritas y le enseña los colores con cosas reales y lo hace tocar de manera práctica. A propósito de niños, Dios es muy paciente con Jonás. Y casi como un terapeuta, ¿no? Como que casi ir a una sesión de terapia. Dios le dice en 2 oportunidades, ¿te hace bien que te enojes tanto? ¿Es bueno para ti este tipo de reacción? ¿Es adecuado que llegue a ese punto? Dios quiere trabajar en su defecto. Y Dios trabaja de diferentes formas en nuestras vidas. Nosotros vimos que Dios usó casi la muerte de Jonás para trabajar con él, ¿cierto? En el fondo del mar. Ahí Dios agarró a Jonás literalmente del cuello. Pero ahora en esta parte nosotros vamos a ver cómo Dios agarra a Jonás de la manito. Y le va a enseñar tiernamente con una lección práctica. Primero, cuán egoísta es él, y segundo, cuán misericordioso es Dios. Porque aún con sus defectos, aún con su racismo, aún con su orgullo, aún con su enojo, Dios ama a Jonás. De la misma forma, a nosotros, aún con todos nuestros defectos, Dios nos ama. Y Dios nos va a enseñar y nos va a tomar de la manito. A veces nos toma de la manito, a veces nos va a tomar del cuello, pero Él siempre va a querer que nosotros aprendamos quién es Él, quiénes somos nosotros. Y Él nos va a llamar a ser como Él, a dejar de ser como nosotros y ser más como el Señor. Así que Dios prepara un evento práctico para enseñarle su amor. Y esta es la historia, ¿cierto? Dios, se repite esta palabra 3 veces en la narrativa, preparó una plantita, una calabacera.
No sé si ustedes alguna vez han visto una calabacera, tiene hojas grandes. Creció muy rápido. Una calabacera. Dios después prepara un gusanito y Dios después prepara también el viento, pero vamos por orden. Primero prepara la calabacera para que le haga sombra a Jonás en su incomodidad, ¿cierto? Entonces esta plantita crece con sus hojas grandes, varias hojas, y crece justo al lado de Jonás. Y entonces, ¿qué le pasa a Jonás? ¿Qué le pasa? Oh, se puso súper feliz. ¿Te ha pasado eso? Que estás mal con Dios, pero a la vez te pasa algo bueno en tu vida y te pones muy feliz, pero sigues mal con el Señor. Se alegró mucho. Se alegró demasiado. De hecho, dice ahí que se alegró grandemente. Su alegría fue tan grande como su enojo. Ese es el punto. Se puso muy alegre, muy feliz. Parece lunático. Pero a veces pequeños consuelos en situaciones muy insatisfechas pueden producir mucha felicidad. Y Jonás se pone muy contento por esta plantita. Pero le dura nada más un día. Por fin un respiro, dice Jonás. El otro día uno de ustedes me decía, parece que Dios me dio cuerda y después Dios me la firmó de nuevo y me volvió a apretar, ¿cierto? Algo parecido fue acá. Dios le dio un respiro. Sin embargo, Dios quiere enseñarle algo a Jonás. Pero crece esta planta, le da felicidad y Dios envía al día siguiente, así como hizo crecer en la planta, Él envió un gusanito. ¿Se imaginan un gusanito? Tal vez de este porte. Ahí, ¿cierto? Caminar, recorrer la tierra y se empezó a comer la planta y resulta que la planta se secó y todas las hojas se cayeron. Y entonces, para colmo, Dios también envió un viento solano que hirió a Jonás en la cabeza y le dio una insolación y ya estaba desmayándose del calor y toda la alegría de Jonás volvió a transformarse en enojo, en tristeza, en frustración, y vuelve a repetir esto, ¿no? Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió y dijo, mucho me enojo hasta la muerte. Un pastor antiguo puso una ilustración muy buena respecto a lo que es las desilusiones de la vida cuando ocurren. Cuando nosotros ponemos nuestra felicidad en cosas insignificantes y terrenales y que cuando se van nos producen esa gran desilusión. Y cómo Dios está trabajando con nosotros, esa es la enseñanza, y puso la siguiente ilustración. ¿Qué sería lo más amoroso? Si un hombre está en un cuarto deleitándose y alegrándose en la luz de una vela. ¿Sería lo más amoroso dejarlo ahí en su alegría con la luz de la vela, hipnotizado por la luz de la vela? ¿O no sería mejor y más amoroso soplar y apagar la vela y abrir las cortinas de la habitación? Así muchas veces Dios apaga nuestras velas, nuestras pequeñas alegrías que nosotros encontramos en algunas cosas de este mundo. Pero Él está abriendo las cortinas y está diciendo, yo soy la mayor luz. Encuentra tu todo en mí. Nuestro proceso de encontrar nuestro todo en Dios a veces resulta ser doloroso. Porque significa, hermanos, que Dios tiene que apagar nuestras velas y tiene que secar nuestras calabaceras.
Dios muchas veces envía desilusiones a nuestra vida de cosas que amamos, nos alegramos, buscamos y le entregamos nuestro corazón para librarnos precisamente de que seamos adictos a eso. Y Dios entonces abre la luz, abre las cortinas para que entre la luz de su presencia, de su compañía, de su palabra, y encontremos la verdadera felicidad, no la felicidad en una calabacerita, sino la felicidad en que estamos en paz con Dios y no en enemistad con Él. Así que Dios muchas veces va a apagar nuestras velas. Y yo espero que cuando apague las mías, Dios me dé la fuerza para levantar mi mirada y ver la luz que entra por la ventana. Porque no se acaba el mundo, hermano. Y si se me está cayendo el mundo, significa que tenía un ídolo escondido. Como Jonás. Ya no quiero vivir más si no tengo esto. El Señor utiliza este evento práctico para enseñarle, y la enseñanza está en los últimos 2 versículos. Y es la enseñanza acerca de la compasión o de la lástima. Primero el Señor le dice a Jonás cómo él tuvo lástima de esa planta. Le dice, tú tuviste lástima de la calabacera. No, tú no trabajaste en la calabacera, ni la hiciste crecer, y además duró un solo día. Nació un día y al otro murió. Jonás se encariñó de la plantita. Es increíble cómo nosotros nos encariñamos incluso de cosas o de los animales también. Yo personalmente hace mucho tiempo no me encariñaba con un animal. Me encariñé con mi perrito. Estuvo 3 años con nosotros. Se llamaba Luther. Era un perro, hermano, desobediente, terrible, rebelde. Era bonito cuando chico, se puso feo cuando grande. ¿Cierto, María? Los pelos para todos lados y muy desobediente. No me hacía caso. Tenía que traerlo a correazo limpio porque no me hacía caso. Ojalá no me demanden ahí después los Greenpeace. Y hace como 3, 4 semanas, más o menos, se me perdió. Exacto. Y yo me apegué al perrito. Y mi familia también se apegó. Y lo más probable es que el perrito le haya pasado algo y bueno, ya no esté en la tierra de los vivientes, digamos. Y las primeras semanas cuando María me decía, hoy veíamos perrito afuera, me imagino a Luther, y decía, no me hables, Luther, no me quiero acordar, pero me da pena. Me da pena pensar en él. Porque es increíble cómo nosotros nos apegamos sentimentalmente, incluso a mascotas, o incluso a objetos materiales, pero en particular te quiero poner el ejemplo de mi perrito, y cómo yo me encariñé de mi perrito que se me perdió, y ahora cuando pienso en él de repente en alguna situación me acuerdo, o veo una foto, como se me conmueve como adentro, porque era mi perrito. Y a Jonás le pasó algo particularmente parecido con una planta. Se encariñó de la plantita porque le daba sombra. Se alegró mientras la planta estaba viva y se afligió cuando se secó. Se puso triste. Le dio pena que se haya secado. Jonás le dio lástima que una plantita se secara, pero quiere ver arder a 120,000 personas. ¿Se dan cuenta cuán incongruentes son? Cuán incongruente es Jonás. Y por eso Dios le está enseñando esta lección. ¿Qué te encariñaste de eso? Que es insignificante. Pero yo me encariño de las personas que están perdidas. Muchas veces así también nosotros
Nos afligimos cuando cosas de nuestro propio interés perdemos o fallan. Muchas veces nosotros nos afligimos porque se descompone el auto, pero no me importa un comino la salvación de mi familiar. Me pongo triste y tal vez hasta me enojo porque se me echó a perder un electrodoméstico, pero no estoy ni me importa hablarle del evangelio a mis hijos. Y me apego a cosas que para Dios son insignificantes, pero lo que Dios considera significante, yo no lo aprecio, ni le valoro, ni le doy la importancia que debería. Y valoro otras cosas, así como Jonás se encariñó de la planta, pero no se encariñó de las personas. Vergüenza para nosotros. Rubor de que seamos tan egoístas y tan malos. Pero Dios dice, yo soy bueno. Y ahora que le muestra a Jonás cómo es su compasión, ahora Dios le va a enseñar cómo él se compadece y cómo ese es su corazón. Dios le dice, y no tendré yo lástima de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Tú, Jonás, te encariñaste de una planta que no trabajaste en ella, ni la cultivaste, no le echaste agüita, ni siquiera plantaste la semilla. Tú no hiciste nada por esa planta y esa planta vivió un día. Pero yo, dice Dios, me encariño y tengo lástima y me aflijo por personas que yo creo ya han vivido más de un día. Y a esas personas tú quieres verlas destruidas. Y el Señor le está hablando aquí a su hijo. Y es tan maravillosa esta porción de la Escritura porque nos revela algo tremendamente extraordinario de Dios. La palabra lástima aquí que se ocupa es la palabra en hebreo que significa afligirse por algo y hasta se ocupa para traducirse cuando se llora por algo. Cuando algo se pierde y se llora por eso. Cuando algo se destruye y te encariñaste con eso y te pones a llorar. Y Dios aplica esa palabra a Él mismo. El Dios que llora. El Dios que se pone triste. El Dios que se aflige. El Dios que le da lástima. Es una maravilla que Dios aplique esta palabra a Él mismo, porque estamos hablando del Dios santo, todopoderoso, autosuficiente, que creó este mundo en un segundo y que nosotros somos para Él como las pelusas son para nosotros. Pero lo que la Escritura nos está diciendo es que Dios se apega a los pecadores. Se compadece de ellos, los ama y se aflige por los perdidos. Ellos están ciegos y a pesar de que son culpables, dice Dios, a mí me duele que se autodestruyan. Génesis 6:6, cuando la tierra estaba llena de violencia y los hombres estaban autodestruyéndose uno a otro, pecando en contra de otros, dice que Dios miró el estado y le dolió el corazón. ¿A Dios le duele el corazón? ¡Wow! Esto es simplemente para mirarlo y maravillarnos, hermano. De que Dios diga esto respecto de sí mismo. Que su compasión se inflama, no por cosas insignificantes, sino por nosotros. Por pecadores que hemos elegido el camino de la autodestrucción y estamos tan ciegos que no logramos distinguir nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda. Esto nos muestra que el Señor se aflige cuando estamos lejos de Él. Y cuando nos acercamos, ¿qué le pasa? De acuerdo a las parábolas que cuenta Jesús. ¿Cómo se pone Dios cuando volvemos?
¿Cómo me pondría yo si mi perrito que se me perdió hace un mes vuelve? Me pondría muy feliz. Así también Dios se alegra. El cielo se alegra por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios tiene un corazón, hermanos, para nosotros. Y que nosotros podemos tener la confianza de que si venimos a Él con corazones quebrantados, arrepentidos, Él no solo nos va a recibir, va a estar muy contento de recibirnos. Y así termina el libro, con una pregunta no respondida. ¿No tendré yo compasión de toda esta gente? Pero entonces, Jonás, a quien Dios le está haciendo esa pregunta, Jonás desaparece de la escena, se fuma. Y quedamos nosotros frente a la pregunta. Dios le está diciendo a Jonás, no vas a participar tú conmigo en esta compasión que yo tengo por los perdidos y las personas que están lejos de mí. O vas a seguir teniendo lástima de las plantas, de los autos, de las bujías, de los microondas, de la ropa. Yo tengo lástima de la gente. Vas a participar conmigo en esa lástima, en esa compasión, en ese lloro. Vas a poner tu corazón donde yo lo pongo. Querrás parecerte a mí, que soy misericordioso. Y así termino bien. Final abierto. Cada uno tiene que responder a ese final. Cada uno tiene que tomar una decisión. De seguir siendo orgulloso, indoliente, idólatra, o arrepentirse de eso y volverse como Dios. Por último, quiero hablarte de que este Dios que está hablando acá se hizo carne. Esa persona se llamó Jesucristo. Y Jesucristo caminó en esta tierra con lágrimas en los ojos. ¿Recuerdan el sermón que yo les hablé, un corazón por los perdidos, cuando Jesús miraba a la gente que estaba dispersa como ovejas sin pastor? Su corazón se enternecía y se partía por las personas. Jesús miró a la Jerusalén rebelde que estaba a punto de crucificarlo, y Jesús lloró por esa ciudad rebelde y dijo, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, no sabes distinguir tu derecha de tu izquierda, no puedes ver la luz de las tinieblas. Y Jesús llora por eso. Y cuando estaba clavado en el madero, los que lo estaban masacrando, ¿saben lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a pesar de que eran culpables, y a pesar de que estaban haciendo el crimen más grave de la humanidad, Jesús reconoció que en parte se debe a su ceguera. A que no saben distinguir su derecha de su izquierda, no pueden distinguir la luz de las tinieblas. Y pide a Dios, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿Cómo es el corazón de Dios? Él es compasivo. Aún con sus enemigos más feroces. Aún contra aquellos que lo estaban martillando. La pregunta queda abierta entonces para nosotros. ¿A quién nos vamos a parecer? Por un lado, nosotros tenemos que desvestirnos de nuestro orgullo y sacarnos las ropas de nuestra autojusticia. Pero por otra parte, nosotros también tenemos que vestirnos, porque no es suficiente
batallar contra el enojo no enojándose, o batallar con el orgullo no siendo orgulloso. Es necesario para nosotros también vestirnos de los atributos de Dios. Nos desvestimos de lo que nosotros somos para vestirnos de lo que Dios es, como el apóstol Pablo enseñó en Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Quién tiene una misericordia entrañable que se le conmueven las entrañas? Dios. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, vístanse de paciencia, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdónense ustedes, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque Dios es amor, y Dios te amó, así que ama a los demás. Ama a los que te hacen daño. Ora por ellos. Llora por ellos. Pide que Dios los convierta. Porque el amor es el vínculo perfecto. Seamos más como Dios, hermano. Ese es el mensaje final de Jonás. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nos confronta sin duda, nos expone, nos revela quiénes somos, pero a la vez la gran esperanza de mostrarnos quién tú eres, para no poner nuestra esperanza, Señor, en nosotros, que somos tan faltos, tan enojones, tan orgullosos, tan faltos de perdón y duros. Ayúdanos a despojarnos de eso y a vestirnos, Señor, de tu amor, a contemplar ese amor que tú tienes por nosotros, esa gran compasión y aflicción cuando estamos lejos de ti, y a la vez la alegría que tú tienes y el cielo tiene cuando nosotros volvemos a ti. Ayúdanos a ser como tú y a ser como Cristo Jesús, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amén.